Perfecto, pues vamos a entender por qué es tan importante la inteligencia emocional y por qué debe trabajar tan en conjunto con todas nuestras capacidades intelectuales cognitivas. A esto lo vamos a llamar la teoría de la inteligencia emocional. Sabemos que tenemos una serie de componentes en nuestro cerebro que hacen que las cosas no, si no están bien coordinadas, nos lleven a tomar decisiones que no son exactamente las adecuadas. Y te voy a poner ejemplos que van a ser tal vez sencillos de comprender, porque me pasan a mí, nos pasan a todos, que es cuando nuestra inteligencia emocional no está perfectamente, digámoslo así, domesticada. ¿Qué ocurre? Todos los estímulos que vienen del exterior entran a través de nuestros cinco sentidos. Es decir, existen peligros, como por ejemplo en la fotografía podemos ver a alguien que está dándose cuenta de la presencia de una serpiente, y este estímulo, pues evidentemente debe de darnos como ser dirigido, digamos, a la supervivencia, nos debe de dar la impresión de que estamos bajo cierto nivel de peligro. Y nuestro cuerpo tiene que reaccionar en consecuencia. Tenemos que movernos, saltar, matar al animal si es posible. En fin, esas son las diferentes decisiones que podríamos llegar a tomar. ¿Qué ocurre si nos quedamos, por ejemplo, congelados? Hombre, pues que la serpiente se va a acercar a nosotros y nos puede llegar a morder, o no. Hay animales que cuando se encuentran con la presa congelada ni perciben su existencia. No creo que pase eso con las serpientes. Entonces, porque lo primero que hacen las serpientes para matarte del todo es congelarte con su veneno. Entonces, no. Pero bueno, entendiendo lo que significa la percepción de la serpiente, esta percepción entra por nuestro sistema nervioso, es decir, uno de los vehículos, que es la vista, en un momento determinado, podría entrar por el olor. Por ejemplo, cuando olemos algo que huele a quemado, ¿no? Pues vendría siendo el mismo estímulo sensorial externo. ¿Qué ocurre? Pues nuestro cerebro tiene que analizar si eso representa o no un peligro para nosotros. Hace muchos años, centenas, miles, millones de años, el cerebro del mamífero pues tenía una serie de componentes, no tenía todavía desarrollada la parte exterior, que es lo que llamamos hoy en día la corteza cerebral, el neocórtex, que es el lugar en donde se acumula la información. Es decir, el proceso del mamífero en aquella época no tenía donde acumular la información. Sus reacciones eran circunstanciales, eran del momento. Vivía en el aquí y en el ahora más profundo que nos podamos imaginar. ¿Qué utilizaba para tomar decisiones? Pues utilizaba instinto. ¿Qué se encargaba del instinto? Pues una glándula que ya existía en aquella época, que se llamaba y se llama amígdala. Amígdala, que la podemos ver en el dibujo. Hoy en día sabemos que hay dos amígdalas, no una sola, pero bueno, el propósito de la amígdala es el mismo, ya sea en pareja o ya sea de manera individual. Es el establecer una corriente de acción para el cuerpo que lo conduzca a sobrevivir a los diferentes estímulos que se puede llegar a encontrar en el medio ambiente. Entonces, esta amígdala en aquella época, hace 100 millones de años, desde luego no existía el ser humano. El ser humano más cercano al que nosotros tenemos tendrá unos 75.000 años, que es cuando el Homo sapiens empieza a convertirse en el prehomínido relevante y dominante, cuando queda. Cuando es el único prehomínido que queda, había como 6 especies de prehomínidos y la única que queda es la que denominamos Homo sapiens. El caso es que ya tenía desde luego la neocorteza más desarrollada, ya podía aprender. Anterior a eso, pero independientemente de que podía aprender y tenía neocórtex hace 75.000 años, nosotros lo que teníamos también, nuestros antepasados, tenían la misma amígdala que habían heredado el cerebro de los mamíferos, ¿no? Y esa amígdala, ¿qué hacía antes de tener la neocorteza? Bueno, pues tomaba una decisión que los psicólogos de la conducta la han dividido en dos diferentes procesos, o aspectos, o fases, o alternativas, para ser más precisos. Una alternativa era luchar y acabar con el peligro. Y la otra alternativa era huir. Y en términos pues medio coloquiales, se le ha denominado las opciones de luchar o volar. Flight or fight response, así le dicen en inglés. Luchar o volar. Entonces era muy simple, pero bueno, es que no teníamos mucho más que hacer en ese momento como mamíferos, ¿no? ¿Qué hacía la amígdala? En el instante que veía un peligro, soltaba los diferentes elementos químicos en el cuerpo, adrenalina,
neurotransmisores y el cuerpo hacía lo que tenía que hacer. No lo pensaba, no era una reacción pensada, era una reacción amigdalítica y así les vamos a llamar. Luego tenemos ya la neocorteza. En la neocorteza acumulamos información y somos capaces de entender la diferencia que existe entre una serpiente que sí es venenosa y otra que no lo es. A lo mejor las dos duelen en la mordida, pero una mata y la otra no mata. Y entonces eso nos hará tomar decisiones diferentes. Sin embargo, a pesar de que tenemos ya una neocorteza que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones, seguimos teniendo la amígdala, que sigue funcionando de forma independiente. Esa amígdala que seguimos hasta la fecha teniendo y funcionando, es la que se encarga de tomar decisiones del tipo flight or fight, luchar o volar. La seguimos teniendo y por eso, cuando hay situaciones que nos amenazan, a lo mejor ya no amenazan nuestra existencia directamente, pero amenazan nuestra estabilidad emocional, por ejemplo, tendemos a bloquearnos, ¿no? Y luego ya que la información se procesa a través del tálamo, llega a la neocorteza y es procesada de manera más fría y racional, entonces ya podemos llegar 5 o 10 minutos después a pensar qué tonto o qué tonta fui, ¿por qué no le dije X, Y o Z? Digamos, en un proceso sentimental donde hay muchos elementos. A ver, el proceso sentimental, que nosotros hoy en día lo podemos ver como simplemente una relación social que conduce a la felicidad de la pareja y ese tipo de cosas, tiene sus orígenes en la selección y tiene sus orígenes en la reproducción humana. Todo empieza por ahí, pero el propósito pues es la reproducción. Entonces es una función vital. Vital, a nivel profundo es una función vital. Entonces, el no poder reproducirnos amenaza nuestra subsistencia como especie. Por lo tanto, las relaciones sentimentales tienen un carácter muy tenso, obviamente. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de neurotransmisores y químicos involucrados en el proceso, ¿no? Hoy en día las hemos sobresimplificado y ya hasta nos podemos conocer por internet, lo cual es fantástico, y no debemos olvidarnos de todo este proceso tiene un origen antropológico, ¿no? De subsistencia y de mantenimiento de la raza humana. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay toda esa tensión en el cuerpo? Bueno, pues la amígdala dice, aquí hay una amenaza, cuidado, cuidadito, ¿no? ¿Y qué significa esa amenaza? Bueno, pues que aquí hay que luchar o huir. Entonces, por ejemplo, si yo siento que alguien está amenazando mi relación con una mujer, en ese momento muestro una conducta agresiva hacia la persona que está amenazando mi relación con una mujer, por ejemplo, ¿no? Nosotros le llamamos socialmente o psicológicamente celos, pero en realidad también, y es controlable, es un proceso amigdalítico. Que se puede salir de control. Hay muchas personas que se salen de control. Mucho de lo que llamamos violencia de género tiene mucho que ver con procesos amigdalíticos. Si lo piensas racionalmente, y prácticamente el 99% de las personas que cometen un acto denominado de violencia de género, después de un periodo de tiempo en donde ya las cosas se han enfriado, salvo que estén bajo el efecto de alucinógenos, drogas, alcohol, etcétera, pero de una manera normal, digamos, salvo que ya se hubieran enfriado o se hubieran drogado, si se enfrían las cosas, llegan a mostrar un sincero y rotundo arrepentimiento. Inclusive algunos llegando a cometer suicidio después de haber celebrado actos de violencia con la pareja, ¿no? O suicidio, o se entregan a la policía, porque están arrepentidos. ¿Qué ocurrió? De manera intelectual saben que lo que se acaba de hacer no es en lo más mínimo justificable. Inclusive, en el caso de que yo esté desarrollando una relación sentimental con una mujer y haya otro hombre que lo esté pretendiendo al mismo tiempo, aún en el caso específico de que esa situación se diese, sigue siendo alternativa, intelectualmente hablando, de la mujer, el definir con quién quiere estar, con quién quiere hablar, con quién quiere salir, con quién quiere lo que sea, ¿no? Eso de manera intelectual, cualquiera de los dos hombres debería de decir, bueno, pues estas son... Igual que cuando vamos con un cliente. Cuando vamos con un cliente a venderle y llega la competencia, pues no nos sentimos celosos del competidor. Ya hemos racionalizado el proceso y decimos, bueno, pues usted, señor cliente, cómprele al que le ofrezca lo que sea más razonable para usted, atractivo o lo que sea. Y cuando eso no sucede así es cuando
nos da el rapto amigdalítico y entonces cometemos un acto del cual después nos arrepentimos, ¿no? Bien, así es como funciona este proceso. Hay dos maneras en que la amígdala toma el control. Es decir, ya decíamos, el luchar o volar. ¿Qué ocurre? Que a veces nos secuestra la amígdala. Nuestro intelecto está trabajando, pero es más lento, porque los impulsos llegan directos, mucho más rápidos a la amígdala. Nos secuestra la amígdala y entonces actuamos lo que yo denomino actuamos por defecto. Es decir, no hacemos lo que minutos después pensamos que podríamos haber hecho. Y en el caso específico del otro modus operandi, de la otra forma de actuar, yo le llamo por exceso. Es decir, nos pasamos y después o hacemos cosas que no deberíamos haber hecho y minutos después o instantes después, vamos, nos arrepentimos de haberlo hecho. Entonces, ya sea por exceso o por defecto, la amígdala nos controló. Entonces, ¿qué implica tener inteligencia emocional? Implica que somos capaces de utilizar nuestro impulso emocional, que no es de ninguna manera algo que debemos de matar, porque si no todo se solucionaría con la eliminación de la amígdala. Vamos a extirparle la amígdala a los seres humanos y se acabó el problema. Que todo sea racional. No. A veces nuestra intuición, que parte de la amígdala, nos indica algo que no es racional, pero que finalmente sí tiene una razón de ser, que tiene un propósito de ser. Entonces, la idea de la inteligencia emocional es que seamos capaces de hacer funcionar nuestros dos sistemas o procesos de toma de decisiones, el racional y el emocional, en conjunto, como un bello y precioso matrimonio. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes componentes a través de los cuales yo puedo saber si tengo o no tengo una inteligencia emocional adecuada, por qué son importantes y cómo desarrollarlos. Así que el coeficiente emocional y el coeficiente intelectual tienen que trabajar muy en conjunto, de manera muy complementaria. De hecho, en la actualidad ya se están viviendo las necesidades que las empresas muestran a la hora de contratar gente en cuanto a que estos dos elementos trabajen en conjunto. Es decir, a que tengamos lo que se llama inteligencia o dominio o competencias emocionales. Un ejemplo, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos acerca de cuáles son los factores más importantes a la hora de emprender, las aptitudes técnicas, es decir, qué tan bien conoces la técnica de lo que vas a hacer, si eres carpintero, que también sabes hacer muebles, son ahora menos importantes, dado cómo cambia el mundo, que la capacidad subyacente de aprender en el negocio nuevo. Es decir, abres el negocio. Y a partir de ahí, desde luego lo abres con una cierta cantidad de conocimiento acerca de lo que estás haciendo. Si no, eres bastante atrevido o atrevida. Pero si abres el negocio y sabes lo que estás haciendo en términos técnicos, no importa que tan bien lo conozcas, tu negocio va a ir todos los días sufriendo cambios. Y si no eres capaz de aprender y cambiar tú mismo o tú misma, entonces va a pasar lo que decíamos al principio. Acabo de leer una noticia salida esta mañana en la prensa aquí en España, acerca de una comunidad, la Comunidad Valenciana, en donde la noticia dice que el 97% de las personas que abren una empresa no llegan a los 4 años. El 97% de las empresas abiertas no llegan a los 4 años. 97%. Bueno, es que esto es espantoso. Y te aseguro que ese 97% sabía perfectamente, o no sé si perfectamente, digo, no puedo asegurar lo que todos, pero tendrían una idea de lo bastante adecuada de lo que querían hacer en términos técnicos. Sin embargo, no fueron capaces de aprender el negocio nuevo que estaban desarrollando desde el punto de vista de desarrollo, de crecimiento, de mercado, etc. Es decir, las aptitudes técnicas ya no son tan importantes. ¿Y qué es importante? Bueno, pues además de saber aprender a aprender, pues saber escuchar y comunicarse oralmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener clientes y vamos a tener a lo mejor gente que colabore con nosotros.
tenemos que adaptarnos a las respuestas, a los cambios, y tenemos que obtener respuestas creativas cuando nos encontremos con obstáculos y reveses que lo vamos a encontrar. Digo, ojalá y no, pero como el 99% de las personas los encontramos, pues este 99% no desea que tú no los encuentres, porque además el crecimiento se encuentra precisamente en eso. En ser capaces de vencer y superar los obstáculos, que son los que nos hacen grandes y los que nos hacen fuertes. Como digo yo permanentemente en mis cursos, no desees no tener obstáculos y reveses, desea saber cómo superarlos cuando vengan. ¿Qué más es importante? Además de lo que veíamos en la diapositiva anterior. Dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para trabajar en pos de un objetivo, deseo de desarrollar mi carrera personal, enorgullecerse de lo alcanzado, efectividad en la organización, deseo de contribuir con la sociedad, con la empresa, con el equipo. Ser capaz en un momento determinado, lo que se llama potencial para el liderazgo, de convertirse en el líder de esa organización. Cuando analiza uno los equipos de trabajo más eficaces que existen en el mundo, son aquellos en donde el liderazgo no es unipersonal, sino que hay un liderazgo situacional. Es decir, dependiendo de la situación, cambia el líder, no el estilo de liderazgo. Es un nuevo concepto acerca de lo que significa el liderazgo. ¿Qué más? Efectividad grupal, interpersonal, espíritu de colaboración y de equipo, habilidad para negociar desacuerdos. Todo este tipo de cosas, que son competencias emocionales, tienen dos severos problemas. Uno, no las enseñan en ningún lado, aparte de ya cuando eres adulto y te vas a un curso mío. Y dos, porque en el sistema educativo, digamos, tradicional, no lo maneja, no lo enseña. Y dos, son tan indefinidas, tan vagas, tan imprecisas, que es imposible medirlas. O no imposible, pero difícil. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que una persona es efectiva en la organización? ¿Cómo sé yo que una persona tiene deseo de contribuir? Le hago un examen de sangre y con ciertos reactivos que den positivos sabré que su deseo de contribuir es genuino. No. Necesito herramientas que hoy en día no son utilizadas de manera tradicional por las empresas. Y a mí me hace mucha gracia cuando voy a una entrevista, por ejemplo, o estoy siendo testigo de una entrevista de trabajo y me doy cuenta de que están haciendo comentarios acerca de estos conceptos, pero no tienen ni idea cómo medirlos. No saben no saben ni de qué están hablando cuando dicen, nosotros queremos una persona con iniciativa. Bueno, ¿y qué es eso de iniciativa? ¿O qué tanta iniciativa quieres? ¿O cómo la mides? ¿No? En fin, y hay organizaciones que te dicen, para que tú entres a trabajar aquí necesitas tener iniciativa, y luego la verdadera medición de tu efectividad es que también siguen las instrucciones que te dan. Entonces, lo uno va peleado con lo otro. De alguna forma, el intelecto y el dominio emocional deben de trabajar en conjunto, y es un esfuerzo el que hay que hacer para que lo hagan, porque en ciertos sentidos es como si estuvieran encontrados, como si uno fuera en una dirección y el otro fuera en la otra, ¿no? El intelecto, por ejemplo, es el que nos ayuda a llevar la parte contable o la contabilidad del negocio. Es el que nos da el plan de negocios. O sea, yo me acuerdo de haber hecho cursos de plan de negocios muy interesantes, por supuesto, pero en donde la visión, la misión, la motivación, la vocación, es que no cabían, es que no tenían una casilla en la tabla de Excel. Digo, claro que no la hay, porque el Excel es un elemento de suma y restas y fórmulas, ¿no? Pero estas cosas son tan importantes en el negocio que me sorprende que no sean parte del plan. El marketing, por ejemplo, ¿no? El marketing es un proceso también muy definido. Te llevas métricas muy rígidas, muy específicas, que te dicen cuál es la efectividad que ha habido. La administración del negocio, para todo esto necesitas intelecto. Sin embargo, bueno, el marketing también requiere creatividad. El dominio emocional ayuda a autocontrolarse, a no vencerse después de 3 o 4 trancazos o banquetazos o golpes que te dé la vida, pero también te debe de ayudar a que si te han salido las cosas muy bien de inicio, que no te desconfíes, ¿no? A automotivarte, a vender, a contagiar a los demás de la maravilla que nosotros estamos promoviendo como idea o como producto o como servicio, a crear y a innovar y a vencer, ¿por qué no?, la frustración y todos los noes que vamos a recibir.
Lo cual nos lleva a una definición de inteligencia emocional. Con todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Y que es la reconciliación de los procesos cognitivos racionales y de los procesos emocionales, que parecen ir en direcciones opuestas, pero tienen que ir en el mismo sentido. Entonces tenemos una definición de IE que es bastante, digamos, precisa en términos de lo que queremos decir. Y es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien nuestras emociones, de manera que lo hagamos en nosotros mismos y en nuestras relaciones, y de manera que seamos capaces de conseguir los objetivos que nos ponemos. ¿Cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional? Pues vemos que fundamentalmente hay 5 dimensiones. ¿Cuál es más importante que las otras? Depende, y de verdad depende del tipo de producto o servicio que quieras desarrollar. Todas son importantes, pero en algunas tendrás más necesidad de la automotivación, en otras más de las habilidades sociales, en otras tareas tendrás más necesidad de autoconocimiento. Parte de lo que nosotros hacemos como empresa en nuestras diferentes divisiones es el ser capaces de adaptar la inteligencia emocional en términos de cada una de sus características a la tarea en concreto que se está buscando, al perfil del puesto que se está buscando. Entonces, pero en concreto son 5. 3, el autoconocimiento, el autocontrol y la motivación, que son denominadas habilidades personales o competencias personales o dominios personales. Y 2, habilidades sociales y empatía, que son denominadas competencias sociales. Vamos a analizar muy rápido. Entonces, estas 5 competencias emocionales de los emprendedores exitosos, vamos a entender, son las siguientes. Conócete a ti mismo. Y vamos a entender qué es lo que, por ejemplo, hoy en día hay corrientes como mindfulness, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta característica, el autoconocimiento. La autorregulación emprendedora, muy importante para la toma de decisiones, también, por supuesto. La automotivación, que es la clave del emprendedor persistente, elegante y perfeccionista. Empatía, se vendría siendo la cuarta, que es empatía emprendedora, así le llamamos nosotros, que es la llave de la lealtad del cliente. Nosotros no queremos satisfacer a los clientes, queremos hacerlos leales, y para ello tenemos que desarrollar nuestra empatía emprendedora. Y por último, lo que llamamos llevar el negocio al siguiente nivel, nuestras habilidades sociales, que son las que nos van a permitir crecer el negocio, crecer nuestra empresa. ¿Qué puedes esperar de un curso de inteligencia emocional? ¿Qué puedes esperar como un objetivo de un curso de esta índole, ¿no? Pues lo que nosotros podemos esperar es que este curso te dé un dominio de las competencias a nivel inconsciente. Te voy a explicar en qué consiste todo esto. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que no sabemos que no sabemos, y a eso le llamamos la primera etapa del aprendizaje. Es decir, somos incompetentes, pero no sabemos que somos incompetentes. Entonces se dice que somos inconscientemente incompetentes. ¿Es importante esta etapa? Sí, porque presupone que hay más que saber de lo que ya sé, y presupone que no soy competente en todo eso que hay más que saber. Tú imagínate que hubiera alguien que piensa que ya lo sabe todo. Pues entonces estaría en un proceso de imposibilidad de incompetencia inconsciente. Y no aprendería nada en concreto porque se cree que ya lo sabe todo. Entonces el primer paso es la incompetencia inconsciente. Es entender que hay cosas por aprender que yo ni siquiera sé que existen. Que yo ni siquiera sé que existen. Por eso no las conozco, porque cuando las conozco paso a la segunda etapa. Ya soy consciente de que tengo que aprender, por ejemplo, inteligencia emocional. A lo mejor antes de empezar este curso, tú no sabías que existía la inteligencia emocional, por lo tanto, eras incompetente y no sabías que eras incompetente. Pero ahora que ya sabes que existe la inteligencia emocional y que he tratado de demostrarte que o la tienes o estás destinado a ser parte de la estadística del 97% que no llega al 5.º año, entonces dirás, ya soy consciente de que existe y hay que dominar la inteligencia emocional, pero yo no sé cómo se hace. Se dice que eres conscientemente incompetente. Te entrenas. Y entonces te vas a hacer competente. Vas a tomar un curso y vas a ser competente y vas a tener que aplicar conscientemente tu nueva competencia. Es decir, vas a tener que esforzarte
en interrumpir patrones de conducta viejos que ya no funcionan y meter los nuevos. Vas a tener que saber que te están dando ganas de romperle la crisma a esa persona, pero que te tienes que controlar. O vas a saber, además, que para poder decir lo que le tienes que decir a tus clientes y a las personas con las que colabores, tienes que realizar una serie de ejercicios anteriores para estar en control de tus competencias emocionales, etcétera. Te estoy dando nada más unos ejemplos. Pero si eres riguroso y si eres consistente y si eres persistente, vas a llegar a la cuarta etapa, que es la de competencia inconsciente. Es decir, que lo hagas aún sin estar pensando en ello. Esto es como conducir un coche. Llega un momento en que tú ya no sabes ni siquiera lo que estás haciendo, pero el coche llega a destino. O sea, no te pusiste a pensar. Me acuerdo la primera vez que yo tuve el examen de conducción, yo ya había conducido por años. Sin embargo, el día que me hicieron el examen de conducción, el primero, el práctico, lo suspendí. ¿Por qué lo suspendí? Ah, bueno, porque lo que era inconsciente para mí, en ese momento se volvió consciente y hubo una serie, yo sabía, como me dijo mi profesor en aquel momento de la academia, tú sabes conducir un vehículo, pero no sabes circular con un vehículo. Y claro, eso fue lo que tuve que aprender. Entonces, entre que yo me hacía consciente de todas las normas de circulación, se me olvidaron las normas de conducción. Y entonces hasta se me caló el vehículo, ¿no? Claro, era de velocidad si yo estaba acostumbrado a un coche automático, pero de cualquier forma, sabía conducir un coche con marchas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. ¿Qué ocurre? Esto no acaba aquí, porque de alguna forma seguirá habiendo cosas que yo no sé que existen, pero existen, y como yo no sé que existen, soy inconsciente, pero te aseguro que no sé hacerlas. Entonces es un proceso, es un ciclo que no termina. ¿A dónde queremos llegar con el curso? Te queremos llevar al nivel de competencia inconsciente. Ese es el propósito, no de este curso, sino de cualquier curso. Que las competencias emocionales son competencias manejadas y dominadas inconscientemente. Vamos con la primera, conocerse a sí mismo. Te voy a explicar en qué consiste cada una de las características y no en eso consiste este curso introductorio. No consiste en desarrollarlas, cosa que podrás hacer sin lugar a dudas si le sigues investigando, pero yo te recomendaría que tomases, por supuesto que hicieses un curso mucho más profundo con ejercicios, con talleres. El propósito de este curso es convencerte, enseñarte qué es la inteligencia emocional y convencerte de lo prioritario que es que hagas algo al respecto. Entonces, primera característica de la inteligencia emocional personal que es conocerse a sí mismo. Es cuando uno conoce sus propios estados internos, tus preferencias, los recursos que tienes para hacer las cosas y estás en contacto con tus intuiciones. Te digo, no suprimes tu proceso intuitivo. Para ello tienes una cosa que se llama conciencia emocional. Reconoces tus propias emociones y te das cuenta de los efectos que estas emociones tienen en ti. No eres simplemente una persona que hoy me siento así y mañana me siento de otra forma, sino que estoy en conciencia de cómo me estoy sintiendo. ¿Por qué es importante? Es importante estar en conciencia de cómo te estás sintiendo para la siguiente característica de la inteligencia emocional. Pero ahora vamos a dejarlo a nivel de conciencia emocional. También el saber cómo tú te sientes te permite tomar decisiones. Te permite no ponerte a hacer tareas que, dado tu estado emocional, las vas a terminar mal. Mejor espera, ¿no? O a mí me ha permitido, por ejemplo, no tener juntas o reuniones con clientes porque yo sabía que el proceso emocional en el que estábamos era malo, pues mejor no lo tengo. Si no tengo esa conciencia emocional, me voy en autómata, ¿no? Y hubiera tenido un mal resultado. Hoy en día hablamos de mindfulness cuando estamos en contacto con nosotros mismos, particularmente en dos puntos del espacio-tiempo, el aquí y el ahora. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque nuestra mente, desafortunadamente en algunas ocasiones y afortunadamente en otras, pero desafortunadamente en muchas, se encuentra o en el pasado o en el futuro, pero no en el aquí ni en el ahora. Y es que al no estar en el aquí y en el ahora, perdemos contacto con nuestras emociones, perdemos contacto con nuestros recursos. Entonces, el proceso que hoy en día se llama mindfulness es el de estar en contacto con uno mismo de manera intensiva. De tal forma que seamos cada vez, es lo mismo, es llegar a un estado de competencia inconsciente en términos de estar contigo aquí y ahora, ¿no?
¿Qué otra cosa es importante? Conocernos bien significa que somos capaces de autoevaluarnos con precisión, que somos capaces de entender nuestras fuerzas y nuestros límites momentáneos. Digamos que no tenemos límites a nivel teórico, pero sí los tenemos a nivel práctico. ¿Qué ocurre? Bueno, que los podemos superar y vencer. Por supuesto, ¿cómo? Pues con ejercicio, con práctica, con voluntad, con deseo, etcétera, etcétera. Si no conocemos nuestras propias fortalezas y nuestros límites, vamos a ser capaces o vamos a encontrarnos en situaciones donde prometemos lo que no podemos cumplir y en donde no nos comprometemos a cosas que sí, a lo mejor con un cierto esfuerzo, pero que sí podríamos cumplir. Una de las características más importantes de las personas que tienen éxito es la capacidad de comprometerse y cumplir. Se comprometen normalmente a cosas superiores a las que se comprometen los demás y cumplen. A lo mejor no cumplen en exactamente el día. ¿Por qué? Porque esos límites hay que ir superándolos. Pero el compromiso es el 50% del cumplimiento. Si no tengo un conocimiento preciso mío, ni siquiera puedo manejar un compromiso adecuadamente. Y tengo que tener confianza en mí mismo, tengo que tener certeza sobre mi propio valor y mis facultades. Una vez que me comprometo a conseguir algo, sin esa falta o con esa falta de confianza en uno mismo, no lo voy a conseguir. Necesito certeza en que tengo el valor y las facultades. Yo tengo un maestro que me dijo en una ocasión algo que para mí fue muy representativo, que puede ser que para ti no lo sea, pero lo quiero compartir de cualquier forma, y es: si tú tienes un deseo en tu cabeza, si quieres alcanzar algo, es porque ya tienes las facultades necesarias para conseguirlo. Si no, ni siquiera te lo hubieras podido imaginar como un deseo. Mira, no sé si sea verdad o mentira, pero a mí me ha ayudado, en términos concretos, a darme confianza en ciertas metas que me he puesto que en un principio, no nada más para mí, sino para un montón de críticos en mi vida, han sido absolutamente irreales, imposibles. Sí, eso es parte de lo que te encuentras cuando dices quiero alcanzar un resultado. Gente a tu alrededor que, no malintencionadamente, pero que sí te va a decir que no se puede. Eso es inevitable. Cuando eso esté pasando, pues date cuenta que en términos generales seguramente vas por buen camino. Entonces, este es el primer aspecto, conocerse a uno mismo. Bueno, que me puedo autorregular. Y la autorregulación es muy importante en todo el proceso de emprendimiento porque uno de los aspectos más dañinos es dejarse llevar del primer impulso en todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, el primer impulso que casi todos los emprendedores tienen es a bajar precios para vender. ¿Por qué? Porque pues al principio no sabemos vender nuestro producto y nuestro servicio, no sabemos diferenciarnos de los demás y como tenemos necesidad, vamos a acudir a una diferenciación práctica. ¿Cuál es la forma de diferenciarnos prácticamente? Bueno, pues es lo mismo pero más barato. La fórmula de lo mismo pero más barato, magistralmente dominada por los chinos a nivel mundial, es la que hace que esas personas duren 4 años en el negocio, pero no el quinto. El quinto no puede vivir con lo mismo pero más barato. Conozco una enorme cantidad de emprendedores que viven, respiran y se alimentan 23 horas al día de las 24 en el negocio. Es decir, no tienen vida personal. Están ahí metidos, ¿por qué? Porque la rentabilidad de su negocio es tan baja y no tienen quien les ayude, ni tienen manera de conseguir a alguien que les ayude porque no da para tantos. La rentabilidad del negocio es tan baja, el beneficio del negocio es tan bajo que necesito hacerlo yo todo. Y conforme vamos creciendo en clientes puede ser que ese hacerlo yo todo sea un auténtico imposible. ¿Qué fue eso? Pues simplemente que en un principio nos dejamos llevar del primer impulso. Pues es un ejemplo, no necesariamente es así, pero puede ser, ¿no? Entonces, decimos que autorregulación emprendedora es cuando manejas tus propios estados internos, tus impulsos y tus recursos. Digamos que en el capítulo, en la característica anterior, yo ya estoy consciente de que en este momento no me siento muy motivado para hacer el trabajo. Tengo dos opciones. Posponer el trabajo hasta que la motivación me llegue de manera instantánea o espontánea, o ser capaz de regular mi nivel de motivación, yo generar internamente la motivación y hacer el trabajo cuando corresponde. Lo más relacionado con dominio emocional es el segundo camino que te cuento. Ser capaz de tú generar la motivación para hacer el trabajo. Esto es autocontrol, que es cuando manejas tus emociones y tus impulsos perjudiciales.
He recibido 17 noes el día de hoy y tengo una visita, la número 18. El primer impulso es ya sé lo que va a pasar. Me va a decir que no, por las mismas razones que los otros 17. Entonces, ese es el impulso perjudicial. Si voy y hago la visita, pero con una cara de negatividad, lo más probable es que me pase lo mismo. Si voy y hago la visita con toda la motivación, la número 18, y con todas las ganas y con todo el autocontrol, a lo mejor me dice que no. Pero lo que yo estoy desarrollando es el músculo del autocontrol. Y puede ser que el resultado sea no, pero tengo más posibilidades de conseguir el sí cuando llego con todos mis recursos que cuando llego rendido. Es una situación de posibilidades nada más, y es una situación de aprendizaje que estoy haciendo que debería de cambiar para que el siguiente sea así. Si no hay un siguiente, no pude aplicar el aprendizaje. ¿Esto qué te da? Te da confiabilidad. Eres capaz de mantener normas de honestidad e integridad. El otro día, hablando con un gerente nacional de ventas de una empresa, me decía que él encontraba que la principal característica positiva de las personas que trabajaban con él era hacer las visitas que se les habían encomendado. Que era difícil porque había muchos noes. No estuve de acuerdo con él en el manejo de los noes. No creo que haya que tener tantos noes. Pero en lo que sí estuve totalmente de acuerdo con él es en que el que hace más visitas es el que más vende. Y para hacer las visitas, pues tú tienes que tener autocontrol. ¿Qué ocurre? Dice, yo ya tengo un cierto grado de confiabilidad desarrollado por la gente que trabaja conmigo, y yo ya sé que tal persona, esa persona va a cumplir con todas las visitas al 100%, y ya sé que tal otra no. Es decir, la confiabilidad es mantener las normas de honestidad e integridad. Esta se va a generar si tenemos el suficiente autocontrol. ¿Qué significa la siguiente característica de la autorregulación? La escrupulosidad. Es una forma de llamarlo, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que ocurra es mi responsabilidad, si no, no aprendo. En el instante que le echo la culpa a otra cosa, al entorno, a la crisis, a mi jefe o a lo que tú quieras, en ese momento yo ya no aprendí. Entonces es importante que la autorregulación parta. Y claro, en el momento que no aprendo, pues culpo. Y entonces no controlo mi manejo emocional y, bueno, si te das cuenta es una espiral, ¿no? Una espiral viciosa. Entonces hay que aceptar la responsabilidad del desempeño personal porque así es como se aprende. ¿Qué más me impide o muestra que yo tengo autorregulación emprendedora? Pues el que sé manejar el cambio, que me adapto, que soy flexible, que estoy comprometido con el objetivo, pero no con la manera en que lo voy a conseguir. Es decir, escribo mis objetivos, o más bien grabo mis objetivos en acero, pero pongo los caminos para alcanzarlos en arena. Si tengo que mover los caminos, los cambio. Lo que no cambio es mi objetivo. Y por último, innovación. Es estar abierto y bien dispuesto para ideas nuevas, para enfoques nuevos, para nueva información a lo largo de todo ese proceso. Importante aquí. Importante es la flexibilidad para manejar el cambio, por supuesto. La autorregulación y la flexibilidad van de la mano. Nosotros muchas veces lo que hacemos es lo que se denomina un proceso de erosión de metas. Tenemos una meta específica. Quiero convertirme en la mayor cadena de restaurantes de crecimiento en el plazo de 5 años. Pero conforme pasaron 3 y me doy cuenta que todavía ni siquiera el que tengo, el 1, consigue superarse, consigue salir adelante, entonces yo lo que puedo hacer para bajar la tensión es decir, bueno, pues a lo mejor no seré la cadena de comida o de restaurantes más grande del país. A lo mejor con tener 2 restaurantes me es suficiente para 5 años. Entonces, ¿qué hice? Bajé la meta. Al bajar la meta, ¿cómo me siento? Me siento más relajado. Pero no me adapté. En realidad lo que hice fue modificar la meta. Una característica de la autorregulación es el mantener las metas estables. Voy a necesitar la tercera característica de la inteligencia emocional, tercera característica personal, que es la automotivación, la clave del emprendedor persistente, elegante y perfeccionista. ¿Cómo se define la automotivación? Bueno, pues como tendencias emocionales que guían o facilitan que obtengamos las metas. No hay nada que se consiga sin un afán de triunfo específico, sin esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. Las personas que conozco que son extraordinarios automotivadores, no son perfeccionistas hasta la obsesión,
y hasta la infelicidad. No. Son perfeccionistas en el sentido de que no dan por terminado algo que no está terminado. Esa es la idea de afán de triunfo. ¿Cuándo tienes automotivación? Cuando eres capaz de comprometerte, aliarte a las metas del grupo o de una organización, por ejemplo, si trabajas en una empresa. Cuando tienes iniciativa, la iniciativa es parte de la autoconfianza que veíamos en el primer grupo, pero también de la automotivación, de decirte, sí, voy a ser capaz de ponerlo a trabajar, que es la disposición para aprovechar las oportunidades que se van presentando. Si está ahí esa oportunidad es porque es para ti. Hay varias creencias interesantes que he encontrado a la gente exitosa acerca de las oportunidades. Número uno, si aparecen son para ellos. No saben si será la buena, pero de que la van a buscar, la van a buscar. Y número dos, saben que si se va una, llegará otra. Son inacabables. Yo no tengo idea si esto que te digo es verdad, pero sí sé que las personas exitosas así operan. ¿Qué más? Optimismo. Optimismo es lo que te da la tenacidad para buscar el objetivo. En estudios desarrollados se ha encontrado 100 de cada 100 veces que los optimistas son más capaces de conseguir grandes resultados que los pesimistas. Son menos realistas. Es verdad que se equivocan mucho los optimistas. Es verdad que dan por buenos resultados que no necesariamente lo son. Pero al fin y al cabo lo que garantiza el resultado es la persistencia. Y los optimistas son capaces de persistir, mientras que los pesimistas se rinden consistentemente en todos los estudios. La cuarta característica, ya dentro de lo que son las habilidades sociales, es la empatía. ¿Cómo podemos tener un emprendimiento? ¿Cómo podemos ser emprendedores si no somos capaces de generar lealtad en el cliente? ¿Y cómo seremos capaces de generar lealtad en el cliente si no tenemos la empatía para entenderlo? Una definición de empatía sería la captación de sentimientos, necesidades e intereses ajenos. Esto se explica por sí solo. ¿Qué es esto? Pues es comprender a los demás, es percibir sus sentimientos, las perspectivas ajenas y nos interesamos activamente en las preocupaciones de los demás. No estamos pensando en nosotros. El otro día viendo la película de Steve Jobs, una de las cosas que le dice Wozniak, el socio fundador a Jobs, al final cuando se separa de la empresa Wozniak, antes de que sacasen de la empresa de manera forzada a Jobs, le dice, cuando empezamos, nuestro pensamiento eran los demás. Hoy en día, tu pensamiento eres tú. Entonces, es importante no modificar nuestro pensamiento de los demás a nosotros. ¿Qué más? Es ayudar a los demás a desarrollarse. Es ver a los demás como una oportunidad de contribuir a que su desarrollo sea real. Percibir las necesidades de desarrollo de los demás y fomentar esas aptitudes, ya sea en nuestros subordinados o colaboradores laterales o jefes inclusive. Es tener una orientación genuina hacia el servicio. Es prever, reconocer y satisfacer las necesidades del cliente. Es saber trabajar con la diversidad, cultivar oportunidades a través de diferentes tipos de personas. Uno de los mayores errores que nosotros podemos tener es pensar que todos deben de pensar como yo. Así que, como no todos deben de pensar como yo, insisto en que pienses como yo, en que aceptes la diversidad, ¿no? Es una pequeña paradoja que se me ocurrió en este momento. Pero sí creo que cuando trabajamos con diversidad tenemos que estar abiertos a diferentes tipos de personas y eso es lo que nos da la capacidad de entender al cliente. Muchos errores los cometemos cuando pensamos que los clientes son como yo mismo. Aunque en ocasiones ocurre y sucede, por ejemplo, grandes negocios han surgido de una persona que ha vivido un problema y que le ha enseñado a los demás cómo solucionarlo. Esos negocios han sido grandes porque la solución se ha sabido adaptar a los diferentes tipos de experiencias que las demás personas tienen. Porque por mucho que compartamos aparentemente el mismo problema, la experiencia no es la misma. Y yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, en España, con el movimiento de los autónomos. Creemos que los autónomos tenemos muchas cosas en común. ¿Qué es un autónomo? Para que lo entiendas si eres de otro país. Es un empresario individual, es un profesionista o profesional con actividades empresariales. Es una empresa, pero de una sola persona, ¿no? Aunque en España hay dos figuras, empresa unipersonal y autónomo, en donde se le dan diferentes tratamientos fiscales, cosa que es una auténtica barbaridad y una auténtica estupidez, ¿no? Pero bueno, así es como
funcionan las cosas, están en un proceso de evolución, me doy cuenta de que todas las personas que están dentro del colectivo o del grupo de autónomos creen que tienen los mismos intereses, pero es impresionante el darse cuenta que cada quien tiene una problemática diferente y un interés totalmente no concordante con el de los demás. Así que ponerlos de acuerdo está resultando un severo problema. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Y por último, la última característica de la inteligencia emocional, la habilidad social, que es la que nos permite llevar el negocio al siguiente nivel, se podría definir como la habilidad para inducir en nosotros las respuestas que nosotros deseamos que los demás nos den. Y ello empieza, el hecho de que seamos capaces de inducir en los demás las respuestas deseables, empieza con la capacidad de influir. Y se puede aprender a influir. Influir o también se le llama persuadir. ¿Se puede aprender a influir y persuadir? Sí, claro, hay técnicas o tácticas efectivas para la persuasión o para la influencia y se pueden aprender. Y si tú no reconoces que tú quieres que los demás se comporten de una forma determinada, entonces no has entendido todavía la interacción que tenemos los seres humanos entre nosotros. Hasta cuando yo saludo a alguien, estoy esperando que me responda. Si yo le digo buenos días, vamos, es que no aceptaría que la otra persona no me contestase. Y si no me contesta, no voy a pegarle un puñetazo ni darle 2 tiros. Pero sí tendré toda una serie de reacciones personales internas que exteriorizaré o no. Pero serán del tipo, pero bueno, ¿qué le pasa a este? ¿Pero por qué no me saluda? Pero si yo fui educado y fui amable y esta persona, pues, y emito a partir de ahí toda una serie de juicios, pues qué persona tan no amable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, sí, nosotros nos relacionamos con los demás porque tenemos respuestas deseables. A veces las conseguimos, a veces no. ¿Las podemos conseguir con una pistola? Sí, los ladrones consiguen las respuestas que ellos desean con pistolas. Pero como nosotros no podemos usar pistolas para hacer crecer nuestros negocios, que por cierto, no sería legal, pero sería una forma rápida de hacerlo, y desde luego no recomendable, por lo no legal, ¿no? Pero sí hay herramientas que se pueden aprender para que las personas entiendan mejor, comprendan mejor los beneficios que nosotros generamos. El otro día me preguntaba alguien que si se podría aplicar o si es correcto la aplicación del marketing a la política. Y es una respuesta muy complicada, ¿no? Porque el marketing en la política se viene aplicando en muchos lugares del mundo desde hace muchos años, ¿no? En otros a lo mejor no tan recientemente, pero bueno, finalmente si funciona se va a terminar aplicando en todos lados. ¿Cuál es el problema del marketing? Para mí el marketing tiene que estar basado fundamentalmente en hacer evidente una característica positiva que ya tiene mi producto. Si el marketing está pensado para hacer evidente una característica inexistente, entonces ese marketing no se llama marketing, se llama mentira. Si un político utiliza el marketing para hacer evidente una característica positiva que tiene, está haciendo un uso noble del marketing. Si lo hace para dar a entender lo que él no es, eventualmente se llama mentira y se llama manipulación. ¿Qué más es importante en lo que son las habilidades sociales? Comunicarse. De nuevo, comunicarse es cuestión de técnicas, es cuestión de tácticas, es cuestión de, obviamente, ser capaz de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y convincentes, pero esto se aprende. Los conflictos, bueno, vamos, hay una enorme cantidad de cursos que enseñan cómo manejar conflictos. Algunos son realmente malos y limitados, pero otros son muy buenos y hay personas que tienen mucho nombre en este sentido. También hay técnicas para negociar y resolver los desacuerdos. La mejor que yo conozco se llama el manejo de los niveles de abstracción, que fue además utilizada por Henry Kissinger, que es uno de los mejores negociadores que ha existido en el mundo occidental contemporáneo. Liderazgo. Es algo que las personas con habilidades sociales son capaces de desarrollar, que es cuando tú inspiras y guías a otros grupos, a otras personas, a individuos. Cambiar, hacer que las personas cambien, ser catalizador del cambio. De nuevo, sin una pistola. Como dice Richard Bandler, el mejor motivador al cambio es una Colt 45. Ya, pero como no tenemos ese motivador, podemos aprender. Conocemos el cambio, los pasos maestros del cambio, qué se puede hacer para incitar, motivar un cambio en los demás, ¿no? Todo eso se puede aprender.
¿Cómo se pueden establecer vínculos con los demás de manera rápida? También se puede aprender. Nosotros podemos aprender cómo de manera inconsciente hacemos vínculos, de manera que podemos utilizar esos elementos inconscientes para hacer conscientemente un vínculo con los demás rápidamente. Ser capaces de colaborar y cooperar, trabajar con otros para alcanzar metas compartidas y por último ser capaz de trabajar en equipo, ser capaz de crear esa sinergia grupal que nos permite alcanzar metas colectivas. Difícilmente vamos a poder influir en los demás con metas individuales. Yo no conozco a nadie que vaya por la calle diciendo a los demás, ayúdame a conseguir mi resultado, sino en todo caso es, por ejemplo, hasta los que piden limosna, es ayúdame para que yo pueda comer hoy y tú te sientas bien por haber ayudado a un indigente. Es decir, hay un objetivo compartido de alguna forma. Entonces, ya tenemos las 5 características de la inteligencia emocional explicadas. Se pueden trabajar perfectamente bien cada una de ellas. Hay técnicas para el desarrollo de la empatía, lo que son el manejo de los puntos de vista. Hay técnicas para el manejo del autoconocimiento, de mindfulness. Hay técnicas para por ejemplo, la meditación es parte de lo que hoy en día se maneja mucho como una técnica de mindfulness. Bueno, pues hay técnicas para meditar, por supuesto. Hay técnicas de autorregulación. Es muy importante la aplicación de la programación neurolingüística de la autorregulación. Pero el punto realmente importante es que todo esto se puede desarrollar y que desarrollarlo puede ser, no me atrevería a decir que lo es, pero puede ser la clave que haga que tu negocio pase de la meta de 4 años, de los 5, de los 6, de los 7, de los 10, de los 15, de los 20, que se convierta en un referente en cualquiera que sea el negocio que acabas de emprender. Hablemos del curso en concreto, un curso completo de inteligencia emocional, no una introducción como esta. El curso que nosotros tenemos diseñado es un curso que si ha tenido sentido todo lo que te he explicado para ti, entonces pues tal vez tengas interés en desarrollarlo de manera, desde luego simple pero eficaz, práctica, ¿no? Nosotros hemos creado un curso con una metodología formativa, es un curso online, pero la metodología formativa se compone de 17 lecciones. Pensamos que una de cada semana, de 1 hora cada una, no más. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar trabajo entre una semana y otra, en el que usamos tecnologías didácticas como la PNL, programación neurolingüística, inducción hipnótica y aprendizaje acelerado, donde además utilizamos un cuestionario que mide las competencias emocionales, que es único, exclusivo y verdaderamente predictivo del dominio emocional de cada persona. Ese lo aplicamos a todos nuestros alumnos en el curso y donde entregamos desde el principio del curso un manual de trabajo didácticamente diseñado. Todas las lecciones tienen un video de la explicación de la lección en donde se dan las guías para la comprensión, los ejercicios y se dejan cada una de las tareas que se encomiendan. Así que lo único que yo puedo recomendarte es a que sigas introduciéndote a mucho más detalle en el mundo de la inteligencia emocional. Aquí tienes los enlaces para acceder a mi web, que es franciscocáceresen.com, que es la web oficial del curso. Por supuesto, que no dejes que esta semilla que en este momento acabas de implantar en ti se quede simplemente en un proyecto. Conviértelo en una realidad. No me importa si es a través de mi curso o del curso que sea, espero que esta breve introducción a la inteligencia emocional logre que te intereses en ella, que la desarrolles y que la conviertas en competencias emocionales para hacer tu negocio y tu emprendimiento exitoso. De verdad que lo espero de corazón, porque el día que seamos más personas las que estemos trabajando en nuestra inteligencia emocional, tendré la certeza de que estaremos contribuyendo a crear un mundo absoluta, totalmente e indudablemente mejor. Muchas gracias.